Bendiciones, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en tu canal, en este podcast que ha salido del corazón de Dios, un encuentro con la palabra. Aquí me encuentro al lado de Marcos, a mi querido amigo Marcos, donde ya en los programas anteriores hemos hablado de la veracidad de las escrituras. Y hoy queremos empezar un tema que es la autenticidad, ¿verdad? O la historicidad de la Biblia, de las escrituras, de los manuscritos. Pero vamos a estar hablando específicamente y fundamentalmente más, vamos a estar tratando, ¿verdad?, de los evangelios del Nuevo Testamento, y vamos a estar viendo pruebas que nos dan confiabilidad en que los escritos del Nuevo Testamento, pero también de la Biblia completa, pero más del Nuevo Testamento, como dije, son auténticos. ¿Y cómo podemos decir que son auténticos? Bueno, hay pruebas que se le hacen a todos los documentos históricos para así, ¿verdad?, saber su autenticidad o para comprobar su autenticidad. Y esas pruebas que vamos a discutir en el día de hoy, vamos a empezar con la prueba bibliográfica. Luego vamos a seguir con la prueba de la evidencia interna y vamos a culminar para este programa o para esta sección o estas secciones con la prueba de evidencia externa. Es bueno decirle a ustedes que antes de entrar a lo que son las pruebas bibliográficas de evidencia interna y evidencia externa, tenemos que tener bien claro que antes de poner todo en papel, antes de iniciarse lo que es la escritura de los manuscritos, todo era de costumbre orar, el pueblo, ¿verdad? Todas las enseñanzas y lo que Jesús hacía se transmitía oralmente. Podemos ver que el mismo Jesús hablaba en parábolas y esa era una costumbre de aquellos tiempos. Jesús tanto le habló, ¿verdad?, a judíos como griegos, romanos, y vemos que él le hablaba a diferentes culturas. Pero lo bueno de esto es que podemos ver que después de cierto tiempo, después que empezó a pasar el tiempo que Jesús ya no estaba con nosotros, que él ascendió al cielo, eh, unos hombres dijeron que debía de haber, ¿verdad?, como una prueba, que debía de haber algo palpable y escrito para, eh, diríamos, como para prueba, para evidencia de lo que Jesús había hecho cuando estuvo aquí con nosotros. Y por ende, empezaron a escribir sobre la vida de Jesús, lo que él había dicho y, y todo lo que él había hecho. El mismo Lucas, en Lucas capítulo 1, del 1 al 4, nos menciona, ¿verdad?, que como le habían contado a Teófilo, él está haciendo aquí un recargo de las evidencias que le estaban dando de todo lo que había pasado con Jesús. Pero hoy vamos a hablar de estas pruebas bibliográficas, evidencia interna y evidencia externa, que comprobarán, ¿verdad?, la, la veracidad, podríamos decir, Marco, de lo que son las escrituras el día de hoy. Amén. Bendiciones, mi gente. Saludos a todas las personas que están ahí conectados, todos los que nos van a ver el día de hoy. Prepárese, porque sin duda alguna usted va a aprender algo nuevo el día de hoy. Recuerde, escríbanos en la barra de los comentarios, déjenos saber si usted ha sido edificado con el tema que estamos tratando en esta mañana. Y si le fue de bendición, recuerde, compártalo. Estos segmentos lo estamos haciendo para ayudar a que los creyentes, ¿verdad?, de alguna manera puedan fortalecer su fe en el Señor, que no solamente queremos hacer esto eh, para estar en los medios o para estar en las redes sociales, sino más bien para que personas puedan conocer a Jesús, que puedan fortalecer su fe en Dios. Y así como tú decías, Luis, me pareció muy interesante porque
verdaderamente por alguna razón, ¿verdad? Dios movió tanto a los hombres del Antiguo Testamento como a los apóstoles del Nuevo Testamento a escribir, a escribir porque, eh, como se dice tradicionalmente, lo que se escribe, ¿verdad? No se olvida. Y qué bueno que esas personas se dejaron mover de Dios para poner en papel todas las cosas que estaban aconteciendo, tanto lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento como lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Yo quiero que pasemos al tema y vamos a aterrizarlo, vamos a traerlo a un lenguaje que todos podamos entender. Y verdaderamente sabemos, ¿verdad? Se dice que la Biblia eh, la escribieron hombres, la Biblia es la palabra de Dios, pero yo me hago una pregunta y te la hago a ti, Luis. Y yo sé que quizás muchas personas se han hecho esa pregunta. ¿Cómo yo sé verdaderamente que, que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué prueba? Usted mencionó que vamos a estar hablando el día de hoy de tres tipos de evidencia, ¿verdad? Que nos confirman que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué prueba nosotros tenemos para decir, por ejemplo, comenzando con con la prueba bibliográfica? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es la prueba bibliográfica? Amén, amén. Gracias, Marcos. Sí. Bueno, la prueba bibliográfica, esto viene siendo como un examen de la transmisión textual por medio de la cual se analiza cómo han llegado los escritos a nuestros días. Bueno, pero para eso se analiza la cantidad primero de las copias y manuscrito existente de los documentos. Es decir, que hay que hacer ese análisis primero. Luego, así como su confiabilidad, es decir, que mientras más antiguos son, por lo tanto, cuán cercanos a los originales. Por ejemplo, tú sabes que se encuentran siempre una copia del mismo documento y eso hay que compararlo. De esto que está hablando aquí, de la comparación, qué cercano está a los originales. Y evidentemente, Marco, entre más cantidad de manuscritos dispongamos y más antiguos sean esos manuscritos, es mejor. Ya que al tener varios manuscritos o mucho manuscrito, nos permitirá reconstruir con fiabilidad el texto más cercano al original, así como estudiar las variaciones y diferencias con respecto a copias posteriores. Es De- decir, que mientras más manuscrito tenemos, el texto se vuelve más confiable. Aparte de volverse más confiable, nos da más flexibilidad para hacer las comparaciones de vida, para poder, ¿verdad?, obtener la prueba bibliográfica. ¿Me iba a decir algo? sí, déjame hacerle una pregunta, déjame hacerte una pregunta, Luis, porque ¿verdad? Estos son temas quizás que mucha gente no estará muy familiarizado con el tema. Y para tratar de entender, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Tú dices que mientras más copias, ¿verdad? O manuscritos hay de un documento X, en este caso de la Biblia, si tenemos, por ejemplo, 10 copias diferentes Ujú. de manuscritos, eh, hay más posibilidad de analizar cada manuscrito y ver si hay alguna diferencia entre esos 10 manuscritos, ver si hay alguna contradicción, ver si tienen algún error. O sea, eso es más o menos lo que quiere decir, ¿verdad? Que mientras más manuscritos tenemos, se le puede hacer una mejor prueba bibliográfica, ¿verdad? Y se puede decir con mayor certeza de que sí, los manuscritos coinciden todos y le dan el soporte
en este caso a la Biblia, y nos dicen que sí, de que verdaderamente lo que está escrito fue así. Amén, amén. Gracias por por la pregunta, Marcos. Y claro que sí, mientras más cantidad tenemos de manuscrito, más soporte tenemos. Y para poder realizar esos cálculos y vamos a decir esas comparaciones, se han contabilizado en conjunto los manuscritos del Nuevo Testamento y sus fechas. Como le dije, vamos a tratar esto desde una perspectiva del Nuevo Testamento. Y para luego, es decir, eh, se contabiliza todo eso para luego ser analizado frente a las obras de las antigüedades. Y sorprendentemente, Marcos, ya que traíste ese punto, nosotros contamos con la confiabilidad histórica de los evangélicos. Y mira con qué nosotros contamos. Nosotros contamos con 5.856 manuscritos griegos, más de 2.000 en armenio, más de 975 en copto, 6 en gótico, más de 600 escrito en etíope, más de 10.000 en la Vulgata latina, más de 110 en Vetus latina, más de 350 en siriaco y 89 en georgiano. Tú hiciste una mención más o menos de todos estos manuscritos que nosotros confiamos en un video anterior y quizá el que nos está viendo o el que está escuchando, escúchame, no está familiarizado con todos estos números o cantidades y se preguntará, ven acá, ¿eso es mucho o es poco? Pues bien, Marco, para que comprenda lo abismal, y antes de seguir, esto es solamente en el Nuevo Testamento. Esto no, aquí no hay nada del Antiguo Testamento. Todas esas copias son solamente del Nuevo Testamento. Y, y llevamos una cantidad o una comparación abismal de ventaja que nos dan soporte a nosotros, porque si sumamos la cantidad de manuscritos de las obras más destacadas de las antigüedades, tales como son eh, la, la Iliada, eso es de Homero, la historia de Plinio el Viejo, la historia de Roma, de Livio, la historia, óigame, ahí está también la historia de Herodoto y de incluso de Platón, entre otras, eh, que vamos a mencionar más adelante, otras obras que tienen bastante manuscrito. Y si nos ponemos a comparar todo esto, en total, podemos encontrar de todas estas obras mencionadas, más o menos aproximadamente 4.000 manuscritos. Ni siquiera las 10 obras, ni siquiera las 10 obras con mayor cantidad de manuscritos de la antigüedad juntas pueden, óigame, hacerle frente o pelea a lo que es los manuscritos neotestamentarios. Yo Y, tengo una pregunta, eso, perdón y Luis, eso es solamente en la parte en griego, sin mencionar las otras lenguas. ok, Dime, ok. Marco. Yo tengo una pregunta porque, vuelvo y te digo, hay mucha gente que probablemente nunca ha escuchado de estos temas. Entonces yo quiero que cada parte, cada cosa que vayamos diciendo, ¿verdad? Eh, l- lo, lo, lo llevemos a un lenguaje bien, bien sencillo para que la gente pueda entender. Y lo que tú estás diciendo es que de aproximadamente las 10 obras antiguas, ¿verdad? De la antigüedad, eso es obras históricas. Amén. Usted no nos crea, vaya, búsquelo, entre a su computadora, usted busque esos nombres que mencionó Luis, la Iliada de Homero, Romeo y Julieta, la Odisea y todas esas obras que Luis mencionó. Y tú estás diciendo que de esas obras que son las más famosas y reconocidas de la antigüedad, entre todas ellas llegan a un aproximado de copias de 4.000 y tantas copias.
y aún todas ellas, ¿verdad? No alcanzan a la cantidad de copias que hay sobre el Nuevo Testamento. O sea, si me corrige ahí, si entendí mal, ¿verdad? O si estoy equivocado, eh, aproximadamente 4.000 y tantas copias, y del Nuevo Testamento solamente estamos hablando de casi 20.000 copias, ya sea de porciones totales o parciales. O sea que la cantidad de pruebas, de evidencia histórica, ¿verdad? De la prueba bibliográfica para el Nuevo Testamento, tenemos más de 3 o 4 veces la cantidad de manuscritos que existen para las obras, las 10 obras aproximadamente más famosas de la antigüedad. ¿Eso es así? Amén, amén. Así mismo es, Marco, así mismo es. Es Déjame decir, hacerte, sí, excúsame, excúsame Luis, pero te voy a bombardear porque es que tenemos que entender, ¿verdad? Queremos que la gente entienda qué es lo que estamos diciendo. Entonces, eh, tú me estás diciendo, me dice eso que mencionas. sí. A la Biblia, cuando a la Biblia se le hace esa prueba bibliográfica, se analiza la Biblia y se estudia, se somete a un proceso bibliográfico igual que como se somete a cualquier otro libro de la antigüedad, o la Biblia se le hace un estudio distinto porque se considera un libro divino. No, no, no. La Biblia pasa por las mismas pruebas, los mismos estudios, porque acuérdate que la Biblia es un libro histórico, así como lo son estos otros libros históricos, y debe de ser tratado de la misma manera. Es decir, que para tú confiar en un documento, tú tienes que hacerle los mismos tipos de pruebas. Si no le hace esas pruebas, entonces van a quedar invalidados, porque es algo que debe de hacerse para poderse comprobar las normas, se puede comprobar entonces los tiempos, se puede comprobar la confiabilidad, se puede comprobar los autores y todo eso. Es decir, debe de hacérsele esa prueba. Y para entrar en eso, Marco, mira, vamos a mostrar aquí al lado una casilla que va a mostrar la diferencia de tanto en manuscrito como en tiempo de ocurrencia de los hechos. Por ejemplo, estos manuscritos o estas obras que yo mencioné anteriormente, por ejemplo, aquí va a estar al lado mío, por ejemplo, la Ilíada de Homero se escribió 400 años, mínimo 400 años después de que pasó el acontecimiento, y tiene un total de 1900 manuscritos. La historia de Heródoto, 250 años después de lo acontecido, y tiene más o menos 106 manuscritos. La obra de Sofocles, de más o menos 150 años después de lo sucedido, y tiene 226 manuscritos. El que más manuscritos tiene viene siendo Marco, y valga la redundancia, un discurso que dio Demóstenes, aquí está, y eso se redactó, se escribió 300 años después del mismo discurso, y tiene 444 manuscritos. Aquí, si vemos al lado, aquí todos estas pruebas o todas estas obras y la cantidad de manuscritos, podemos ver que hay un total de 4062 manuscritos en total. Estas son las obras más importantes. Ahora, solamente del Nuevo Testamento, como puede ver, que primeramente fue escrito no más de 125 años, excúseme, de 30 años después de lo sucedido, y tiene solamente en griego, lo repasa, tiene 5856 y contando. Es decir, de todas las otras obras, contamos con 4062, más sin embargo, con el Nuevo Testamento solamente en un idioma
que es el griego, contamos con 5,856. Eso nos da a nosotros una fiabilidad, una confiabilidad de que el Nuevo Testamento es fiable, es confiable y ha sido comprobado. No ha sido comprobado simplemente, Marco, como la gente tal vez piense, que ha sido comprobado por la iglesia o por eruditos cristianos. Esto ha sido comprobado por evidencia externa, por científicos que no tienen nada que ver con la Biblia o con las escrituras o con la religión. Esto no es una comprobación de porque yo soy cristiano o creo en Cristo se le hizo. No, no, no. Esto es algo que, como la pregunta que me hiciste anteriormente, es algo que debe de hacérsele a todos los documentos. No importa cuál sea su trasfondo. Tengo otra pregunta, Luis. Amén. Oye, esto está muy interesante. De verdad que sí, porque son informaciones, ¿verdad? Que a veces uno no tiene el conocimiento por una u otra razón, no lo han enseñado todas estas cosas, pero son cosas que sin duda alguna, como decíamos en un video anterior, ayudan a que uno no solamente crea lo que tú estás diciendo, sino que le despierta a uno el interés de investigar un poquito más, comprobar si es cierto, ¿verdad? Eso que tú dices. Y si uno encuentra que verdaderamente es así, eso le da a uno mucho más confianza, ¿verdad? Porque no, como mencionaste algo interesante, y es que eso no lo dicen los cristianos, eso no lo dice la iglesia católica o la iglesia evangélica, no, eso lo dice la historia. Amén. Eso lo dicen las evidencias, que vamos a, a seguir hablando de eso. Incluso gente que no creen en Dios, ¿verdad? Ni que consideran la palabra de Dios, la Biblia, como algo divino, no pueden negar la veracidad histórica, esa evidencia bibliográfica que tú estás mencionando. Pero yo quería hacerte una pregunta, Luis. Eh, o sea, tú mencionaste la parte de la importancia de la cercanía, ¿verdad? De Ujú. cuándo se escribieron los documentos del Nuevo Testamento, a qué tiempo de los hechos se escribieron, y me llamó la atención, o sea, ¿qué importancia tiene eso? Porque, o sea, ¿qué diferencia hace que aconteció algo el día de hoy? Por ejemplo, imagínate el ejemplo de las Torres Gemelas aquí en Estados Unidos, se cayeron el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué diferencia hace que se escriba 20 o 30 años después, que lo escriba alguien que estuvo ahí, que lo vivió, a que lo escriba alguien 300 o 400 años más adelante? O sea, cuando viene a la Biblia, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, hablando de la Biblia o incluso el evento que tú pusiste, lo que es la Torre Gemela, podemos decir que es de suma importancia y le da también una veracidad contundente y le da también otro punto, otro esquema que podemos ver. Volviendo al ejemplo que pusiste, porque fue un ejemplo que nosotros vivimos, si yo le pregunto a cualquier persona contemporánea de estos tiempos, ¿qué tú estabas haciendo? ¿En qué lugar te encontraba el 11 de noviembre del 2001, como tú dijiste? Se va a acordar inmediatamente de lo acontecido de la Torre Gemela. ¿Y por qué se va a acordar de eso? Porque fue un evento que impactó nuestras vidas. Fue un evento que cambió nuestra vida. Y fue un evento que en realidad transformó el mundo entero. Entonces, cuando tú vives algo, cuando tú tienes la experiencia de algo, la mente tiene la capacidad de no olvidar lo acontecido y por ende, no importa cómo te lo pregunten, cuándo te lo pregunten, si alguien quiere decir algo que no es, por ejemplo, si yo quiero decirte a ti que no fueron dos aviones que se estrellaron, que fue un avión y que fue el otro cayó porque un tren explotó abajo, tú me vas a desmentir a mí porque tú fuiste testigo
de los acontecimientos. Eso mismo pasa cuando nos vamos a la Biblia o a cualquier escrito de la antigüedad. Por ejemplo, la importancia de que los escritos fueran más temprano le dan también esa relevancia. ¿Por qué? No es lo mismo la confiabilidad de un escrito 100, 200, 300, 400 y pico de años atrás a que tú me digas que 30 años después de los acontecimientos empezaron a escribir. Y esta es la diferencia. Cuando tú empiezas a escribir y no hay nadie de esas épocas, tú puedes escribir y no hay nadie que te compruebe que es realidad, que pasó los acontecimientos. Y tal vez tú solamente te basas y puedes poner todo en papel dependiendo de los hallazgos que tú hagas o las historias que, como hablamos al principio, que era todo oral, se iba transmitiendo. Pero el peso, el valor, la relevancia que le da cuando se empieza a escribir con eh, todavía con testigos oculares, como fue lo del Nuevo Testamento, le da una importancia abismal. Y es lo siguiente: el mismo apóstol Pablo, cuando escribía, le instaba a la persona a que fueran y le preguntaran, que fueran y buscaran que todavía existían personas que vieron lo que Dios hizo o lo que Jesús hizo o dónde estaban las pruebas que él hablaba. Entonces, cuando hablamos de eso, Marco, es la prueba abismal porque en ese tiempo, cuando se empezó a escribir los evangelios, tú podías, si tenía la historia diferente o lo que estaban escribiendo no era cierto, tú podías refutarlo. Tú podías ir y decir que no era cierto lo que estaban diciendo, pero nadie pudo decir eso de los evangelios. Nadie pudo refutar los evangelios. Nadie pudo decir que lo que Pedro, lo que Marcos hablaban, el doctor Lucas, no era cierto. ¿Por qué? Porque todos lo que le estaban leyendo, a todos lo que le llegaban esos manuscritos, eran testigos, fueron testigos oculares o fueron amigos o familiares de testigos que vieron lo sucedido. Y esa es la gran diferencia. Cuando hay testigo hay más validez, hay más fundación de qué agarrarse, como diríamos. Oye, de verdad que estoy escuchándote y me vienen tantas cosas a la mente porque verdaderamente eso le da mucha importancia. Como tú explicaste, Luis, le da mucha validez al testimonio, ¿verdad? Que es una de las evidencias que se usa, por ejemplo, en asuntos legales. Cuando pasa algún suceso, eh, y nadie sabe lo que pasó, nadie estuvo ahí, eh, los oficiales, las policías, las fuentes encargadas de investigar el caso no estuvieron ahí. Y la forma para ellos poder reconstruir lo que había pasado era buscando testigos, ¿verdad? A ver quién vio algo, a ver si la opinión de las personas coinciden, en qué punto coinciden, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso verdaderamente le da mucha validez porque, como tú dijiste, ya del asunto, el ejemplo de las Torres Gemelas, ya hacen aproximadamente, ¿cuántos años? 20 y 20, 22, 20, 23, 23 años. 23 años aproximadamente. Y todavía yo recuerdo, ¿verdad? Lo que yo estaba haciendo cuando llegó la noticia de que las Torres Gemelas habían sido derribadas. Yo recuerdo como ahora, yo estaba en la escuela y nos despacharon porque había una emergencia nacional, ¿me entiendes? Entonces, verdaderamente tiene mucha importancia. Y si sale alguien en este tiempo a decirme a mí, el ejemplo que tú pusiste de que no, las Torres Gemelas no fueron derribadas con dos aviones, nosotros estábamos vivos. Nadie nos puede hacer ese cuento porque nosotros sabemos y eso fue noticia mundial. Ujú. Entonces, lo mismo pasó con los escritos del Nuevo Testamento y tiene esa importancia porque aún 30 años eh,
que se escribe después de los acontecimientos de Jesús, ellos había muchísima gente que habían vivido los hechos y nada más había que referirse a ellos para saber si era verdad lo que se estaba escribiendo o no. O sea, Amén. que la Biblia, en ese sentido, como tú dices, Luis, la Biblia le lleva, pero mucho, a todos, no a uno ni a dos, a todos los escritos de la antigüedad. No hay un solo escrito, y esto es bueno mencionarlo con ese énfasis, y no crea lo que estamos diciendo, vaya y haga su investigación. No hay un solo escrito de la antigüedad que haya sido escrito tan cerca de los hechos como lo fue el Nuevo Testamento.